de Cristo, así es. Pero hubieron muchos judíos del siglo I que pensaban que esto no era posible. Decían ellos que era una fantasía la existencia de Jesucristo. Sabemos que el pueblo de Israel, la mayoría de ellos no creen en la existencia de Jesús, y si lo creen dicen que fue solamente un profeta más, no lo ven como el Mesías prometido. Pero la Biblia también da testimonio de eso, que a eso él vendría a los suyos y los suyos lo rechazarían, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a partir primero dando evidencias textuales bíblicas. Vamos a ver lo que la Biblia nos habla de ella misma, qué es lo que la Biblia nos dice respecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos empezar diciendo que la misma Biblia, la palabra del Señor, nos dice que toda la Escritura da testimonio de Él. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura habla de nuestro Señor Jesucristo. Partimos por este principio entonces, pero tenemos además 27 libros agrupados en los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles Pedro, Pablo, Juan y sus asociados. Tenemos el libro profético y escatológico de Apocalipsis también, hermano. Entonces todo esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, los escépticos van a decir: pero ¿cómo sabemos que la Biblia es real? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Porque eso es lo que dicen. ¿Cómo sé yo que la Biblia no fue tergiversada? ¿Cómo sé yo que la Biblia tal vez no fue adulterada? Pero no es tan fácil decir esto. Vamos a ir viendo, hermano. Vamos a ir viendo. La palabra, en la misma Biblia, la palabra de Dios, la frase "la palabra de Dios" aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. La palabra. Y 27 veces en el Nuevo Testamento. Por tanto, la Biblia afirma ser la palabra de Dios, como dice Proverbios 35. En ella se afirma que es diferente de cualquier otro libro existente en la tierra. Ya tuvimos un estudio hace una semana que decíamos que todos los demás libros fueron hechos por los hombres. Todos los demás libros se revisan, se hace un borrador primero, luego se corrige la ortografía, se revisa, se vuelve a cambiar, se imprime y luego sale a la venta. Pero la Biblia no funciona así, hermano. La Biblia, como lo dijo el Señor al profeta, así fue como se escribió. Inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada por el Espíritu Santo. Así es, hermano. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, como dijimos en Proverbios 35. Otros textos nos dicen, por ejemplo, que la palabra de Dios es santa, segunda de Timoteo 3:15. Otra palabra nos dice que es inerrante, o sea que no contiene errores. En el Salmo 12:6 dice eso. También nos dice que la Biblia es infalible, que no se equivoca, segunda de Timoteo 3:16. También nos dice que es por sobre todas las cosas, como dice Salmo 138, versículo 2. Así que no es cualquier palabra, hermano. Esto es palabra de Dios, y la misma Biblia lo confirma. La misma Biblia da testimonio de ello. Entonces, ¿será confiable la Biblia? Nosotros sabemos que sí, pero hoy día le vamos a demostrar a todos los escépticos que creen que esto es un libro cualquiera, que en este libro hay poder, hermano. Pero vamos a comenzar, por ejemplo, diciendo que la Biblia que nosotros tenemos fue traducida por un teólogo llamado Casiodoro de Reina, y años más tarde fue corregida por otro teólogo que se llamaba Cipriano de Valera. De ahí que la Biblia que nosotros tenemos, que es la que usamos casi todos los cristianos, claro, se llama Reina Valera. Así es, la Valera, pero viene de esto, de Casiodoro de Reina, un teólogo, y el que la corrigió posteriormente se llamaba Cipriano de Valera. De ahí entonces, de ahí el nombre, la versión Reina Valera. Sabemos que hay varias versiones también correspondientes a cada año, pero esta es la que nosotros ocupamos. Está buena. Así que ahora vienen las noticias, hermano. Infelizmente, nosotros no tenemos ningún escrito original de los textos antiguos. Claro. Dice, las copias que actualmente tenemos son totalmente confiables. A pesar de que son copias de copias, son totalmente confiables. Y ahora lo vamos a ir desglosando poco a poco para que veamos que no es llegar y decir: pero es que no tienen ninguna copia, no tienen ningún manuscrito original, son copias. Bueno, vamos a ir viendo. En esto se basan los ateos para decir que no tiene validez. Pero, por ejemplo, cualquier otro escrito de otros filósofos, por ejemplo, del mundo, como Sócrates, como Aristóteles, como Platón, tampoco existe ningún escrito original de ellos. Ninguno.
Pero sin embargo, uno va a la librería y pide un libro de Aristóteles y se lo venden. Y nadie lo cuestiona. Todos dicen que es el libro de Aristóteles. ¿De dónde lo sacaron entonces? De las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Y eso pasa netamente por el tema de los años. Así es. Muchos rollos se van perdiendo en el tiempo. Quizás cuántos están todavía ahí que no han sido recuperados. Por supuesto. Santísimo Soledad. Así es, hermano, así es. Entonces seguimos. A modo de ejemplo, hermano, si nosotros apiláramos todas las copias de los manuscritos antiguos, de los antiguos filósofos, armaríamos una torre de hojas más o menos de 1,5 metros. Si tomáramos todos los escritos antiguos, pero de seculares, de los antiguos filósofos, 1,5 metros. Imagínense, igual es harto. Pero las distancias de las copias de los historiadores antiguos son en ocasiones de hasta 1000 años o 1400 años. O sea, cuando se habla de alguien de la antigüedad, las copias que existen secularmente muchas veces tienen una diferencia de años de 1000 años con respecto a cuando de verdad nació esa persona, lo que es mucho. Pero ahora, si apilamos las copias que existen en el Nuevo Testamento, armaríamos una torre de 6 metros de alto, por lo menos. En el Nuevo. Claro. Del Nuevo Testamento solamente, imagínense. Y si del mundo secular es 1,5 metros, acá tenemos 6 metros de papeles apilados, ya que tenemos demasiada evidencia que habla de nuestro Señor Jesucristo. No es llegar y decir que la palabra de Dios no existe o que el Señor Jesucristo no existió como hombre acá en la tierra. Nosotros sabemos que sí. Y la diferencia con los originales, en el caso de los más antiguos, son solo de 80 años. Y el Señor Jesucristo sabemos que murió y resucitó en el año 33 después de Cristo, de manera que solamente se diferencian por 80 años en algunos casos con el texto original. Es la nada misma, hablando históricamente, solo 80 años, en relación a lo que hablan otros escritores de diferencias de 1000 o 1400 años de distancia. 80 años no es nada, la palabra no varía en nada. Entonces vamos con las evidencias textuales bíblicas. Y ahora vamos a ir dando datos, los vamos a tener que leer para que sea fidedigna. Tal como dice aquí, la copia más antigua se llama el manuscrito de John Ryland. John Ryland data del año 80 al 100 después de Cristo. Imagínense la antigüedad que tiene, hermano. Del 80 al 100 después de Cristo. O sea, una diferencia relativamente corta con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Se diferencia por poquitos años. Posee un extracto del Evangelio de Juan 18, versículo 31 al 38. Esta es la parte donde Pilato interroga a Jesucristo. Y es la referencia más cercana en documento de la vida de Jesús. ¿Dónde está? En la biblioteca John Ryland en Inglaterra. Así que si el Señor bendice a alguno con un pasaje a Inglaterra, puede ir y verla, porque está ahí, hermano, está ahí el manuscrito, no es ficción, no se lo está inventando el hermanito Miguel Jr. El original. Este es el original, imagínense, y es del año 80 al 100 después de Cristo. Así que son 47 años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, fue escrito este manuscrito. Así que no hay duda, esta es una evidencia histórica, hermano, de su existencia. Dice, se dice que el Evangelio de Juan fue escrito en el año 65 al 75 después de Cristo, por lo que es una copia de solo 15 años de distancia con el original. La nada. Vamos con otro. Manuscrito Chester Beatty se llama este. Este data del año 200 después de Cristo. Son 11 papiros que están en la Universidad de Chester Beatty en Michigan, Estados Unidos. Son los textos griegos más antiguos del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, este contiene de los dos. Dice, contiene fragmentos del Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Esther, más los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo y 10 hojas del libro de Apocalipsis de Juan, del año 200 después de Cristo. Así que evidencia tenemos harta, hermano, para los que dicen que este libro es mentira. Para los incrédulos. Ahí va un sablazo. Ahí va un sablazo. Pero la doctrina no se alteraba, era prácticamente lo mismo. Lo que decía acá, decía en el otro. Cambiaban una que otra palabra. Claro, preposiciones mayormente, pero la doctrina en sí, lo que enseñaba, no variaba. No varió a lo largo del tiempo. Tal cual, hermano. Tal cual. Vamos con otro. ¿Cómo estarán los amigos ateos en este momento? Este se llama Papiro Bodmer, data del año 200 antes de Cristo. 200 después de Cristo, perdón. Dice, descubierto en Egipto por Martín Bodmer, de ahí el nombre de Papiro Bodmer, en 1952. Son 22 papiros en los que se encuentra la Epístola de Santiago,
Judas, primera y segunda de Pedro, un fragmento de las cartas de Pablo a los Corintios, los Salmos, Daniel y Mateo. O sea, hay confirmación aquí, hermano. Mire, vamos con el códice sinaítico o codex sinaítico. ¿Sí? Se conoce por los dos nombres. Este data del año 330 al 350 después de Cristo. Se encuentra en el Museo Británico y contiene casi todo el Nuevo Testamento y casi la mitad del Antiguo Testamento. Se descubrió en 1844 por un teólogo alemán de apellido Tischendorf. Aquí se cuenta un poquito de la historia. Esto se descubrió en la falda del monte Sinaí, hermano. En el monte Sinaí. En un monasterio que había ahí, el nombre era Santa Catalina del monasterio. Entonces, este monasterio se investigó y se descubrió que se construyó en el siglo 3 o 4 después de Cristo. O sea, entre el 300 y 400 después de Cristo. Y ahí, en la biblioteca abajo, había como un pasadizo y este investigador se metió y pilló en un libro todos los manuscritos aquí, todo el códice sinaítico. Pero está escrito en griego uncial. Yo no sabía tampoco lo que era. El griego uncial es el que va solamente con mayúsculas y de corrido. No tiene espacio, no tiene comas, no tiene puntos, sino que de corrido, pero todo. Y tiene bastante información. Obviamente lo puede leer un erudito en griego, pero nosotros sabemos que es la palabra del Señor que está escrita en esos papiros. Así es. Así que de ahí llegan todas. Cuando nosotros leemos Reina Valera, hermano, las copias vienen de allá. Vienen de allá. Provienen de esos escritos, que son originales algunos, y las copias más antiguas tienen una relación de 15 años. Así que hay pruebas, hermano. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos con otro, el Códice Vaticano. Este se encuentra en la Biblioteca del Vaticano y contiene toda la Biblia. Toda la Biblia. Otro más, el Códice Alejandrino. Este data del año 400. Está guardado en el Museo Británico y contiene casi toda la Biblia. Así que estas copias tienen un peso histórico. No es llegar y decir, no, es que son copias. Esta tiene peso histórico. Y vienen por código, claramente está escrito. Claro, así es, hermano. Y tienen un peso histórico porque los otros escritos que nosotros leemos de otros personajes tienen mayor distancia con la vida que tuvo el autor. O sea, 1000 años después, 1400 años después, 1200, 800 años. 15. Claro. 15. Las que hablan del Señor tienen solamente 15 años. Así es. O sea, se puede decir que prácticamente era encima de... Cercano. Así que ahora vamos, hermanos, ahí ya vimos las evidencias textuales bíblicas. Ahora vamos con las evidencias textuales extra bíblicas, o sea, autores no bíblicos que hablan de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Súper interesante, porque estas cosas algunas se descubrieron... Interesante escuchar la opinión de alguien que no cree. Claro, porque esto en todo caso se descubrió hace poco años, tal vez 2, 3 décadas en algunos casos. Y anterior a eso los escépticos se burlaban porque, claro, como no habían sido descubiertos, decían, oye, pero la Biblia es la única que habla de sí misma. No hay nadie ajeno al cristianismo que hable de la Biblia. Entonces decían, es mentira, es una creación, es imaginación. Pero aquí vamos a ver cómo se fueron descubriendo, mire. Aquí va, este es un Cornelio Tácito se llama. Este fue un historiador romano. Vivió en el 58 al 117 después de Cristo. Para que se dé una idea, fue contemporáneo en su niñez del apóstol Pablo y Juan. O sea, este era chiquitito cuando Pablo y Juan estaban predicando la palabra. Así que de ahí tenemos datos. Mire, dice, en el año 112 fue gobernador de Asia y yerno de Julio Agrícola, gobernador de Bretaña. Entonces este hombre, como era gobernador, le escribe al otro gobernador, y en ese tiempo Nerón era el emperador. Mire, imagínense los tiempos que estamos hablando, bíblicos. Y él en uno de sus informes le habla al otro historiador, al otro gobernador, perdón, y le dice, porque tiene un libro, se llama Anales, en el capítulo 15, sección 44, leo textualmente, hermanos, dice, Nerón acusó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianas con la culpa de haber incendiado la ciudad de Roma y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Claramente este hombre no era cristiano, pero sí da testimonio de que habían ya un grupo de personas llamadas cristianos y que Nerón lo acusó falsamente. Sabemos cómo actúa el enemigo, hermano, pero para nosotros, lo que nosotros rescatamos de aquí, que en estos textos del año 112 ya se habla que había un grupo de cristianos, tal como dice los Hechos de los Apóstoles, que se reunían en secreto. Y este no es cristiano,
pero da testimonio. Dice, Cristo fue el fundador de esta secta, porque así lo llamaban en ese tiempo. No creyentes. Claro, ahora nos dicen canutos, locos, pero nosotros sabemos que es bendita locura. Así Locura de es. lo alto. Dice, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio, pero la superstición perniciosa reprimida por un tiempo volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Así que ahí tenemos más testimonio de que hubo un tal Cristo, que hay una evidencia histórica. Esto es irrefutable, hermano, porque este documento existe. Y pueden decir, no, porque es una invención cristiana. No, este no era cristiano. Este estaba totalmente De hecho, en contra de los Hay cristianos. opiniones de gente que no era cristiana acerca del Señor. Así es. Interesantísimo, hermano Cristian, ¿ah? Pasa que hablaba, por ejemplo, de Jesús, que era una secta, que si no venía de Dios, iba a morir como todas las sectas. Claro, hermano, un día vamos a hablar de eso. decía que si Jesús era como este hombre, lo de Jesús iba a morir, y si él se ponía contra Jesús, aunque se pusiera, iba a perdurar. Así es. Porque si era realmente el rey de los judíos, este hombre habla en la Biblia, no me acuerdo en qué parte, hermano, para ser que pero habla. Aleluya. Porque la Así es. ¿Seguimos? Vamos con otro. Hay Sigamos. más evidencia. No piensen que se me acabó. Así que Luciano de Samosata. Este también era... mató a muchos cristianos. Asesinó hombres, mujeres. Este es un satírico del siglo II. Se dice que vivió entre el 125 al 181 después de Cristo. Y leemos. Escuchen bien, hermano, esto es impactante lo que dice. El hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Aún más, el primer legislador que ellos tuvieron le persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado. O sea, este hombre claramente acusa a Jesús de crear una secta. Dice, acá hay otro, Flavio Josefo, este historiador judío, este es súper conocido, hermano. Para la gente que le gusta escudriñar la escritura, este fue un historiador judío fariseo. Pero veamos lo que dice él, porque fue fariseo y la Biblia también habla de que algunos fariseos se convirtieron al Señor. Veamos lo que dice él. Él fue autor de 2 libros que son bien famosos. Uno se llama La historia de la iglesia y el otro se llama Antigüedades, que es el más conocido. Imagínense, él es del tiempo de Jesucristo. Dice, leemos en el libro Antigüedad el fragmento del capítulo 18, sección 33, para que no piensen que esto se lo inventa uno. Ahí está, capítulo 18, sección 33, se escribió aproximadamente en el año 60, 70 después de Cristo. Y sabemos que el Señor murió y resucitó en el año 33, por lo que la distancia es mínima. Y dice, ahora, había alrededor de aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, porque era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Este hombre era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no lo olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido pronunciadas. Y aquella tribu de cristianos llamados de este modo por causa de él no ha podido ser extinguida hasta el presente. Aleluya, hermano. Esto dice Flavio Josefo, hermano, imagínense. Y dice, para terminar, decía él, y no ha podido ser extinguida hasta el presente. Y esto fue en el año 70 después de Cristo. Nosotros podemos decir que en el año 2017 todavía no ha podido ser extinguida y no va a poder ser extinguida porque nosotros somos hijos del Rey, hermano. Amén. Esto no para, hermano.
Claro, ellos pensaban en el año 70, decían, pero ¿cómo todavía no se extingue esta secta? Como decía usted, hermano, que pensaban que se iba a desaparecer luego, déjenlo, si nadie se va a acordar del Señor Jesucristo. 2017 años después nosotros seguimos en este lugar dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios. ¿Seguimos? Sigamos. ¿Seguimos? Vamos. Hace sueño, pero sí. Vamos con otro, dice Plinio el Joven, este era otro. Este vivió del 61 al 112 después de Cristo, fue gobernador de la zona de Bitinia, odiaba a los cristianos y los asesinaba. Leemos en su libro Epístola, este tenía un libro, capítulo 10, sección 96, que asesinaba a mujeres, bebés, recién nacidos y hombres cristianos. Vamos a ver, claro, vamos a ver, hermano, lo que decía este hijo de perdición, porque eso es lo que era. La Biblia dice que él es un anticristo, todo el que se opone a Dios. Y él se oponía a la obra del Señor, por lo tanto se considera abominable. Así es. Y dice, mire, hermano, lo que dice, es impactante. Dice, los hice maldecir a Cristo, algo a lo cual no se puede inducir a ningún verdadero cristiano. Intenté que maldijeran a Cristo. Afirmaban ellos, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes que amaneciera, y que allí cantaban en versos, alternando un himno a Cristo como a un Dios, y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra o negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello. Un himno a Cristo como a un Dios. Nosotros sabemos que es Dios, hermano. Aleluya, hermano, mire, y aquí dice que Él los mataba y nosotros muchas veces teniendo la libertad de poder irlo a adorar, no vamos. Que esto no predicamos. Que esto nos sirva, hermanos, para darnos cuenta que en este tiempo el Señor, y yo me incluyo, hermanos, si esto es para nosotros primeramente. Amén. Nosotros muchas veces he tenido frío y no he ido, hermano, yo lo confieso. Y no, que aquí, que allá. Imagínense ellos, nunca negaron al Señor Jesucristo. Yo venía preocupado en esa área y hermano, tiene que ir. Cuando leemos estos textos, hermano, uno se motiva a poder seguir trabajando para el Señor. Si ellos lo hacían así, de esta manera, exponiendo sus vidas, hermano. Muchos. Así que muchos murieron por causa del Señor. Aquí tenemos una buena noticia. Miren, más lindo todavía, ya que vimos a los satíricos, a los que mataban cristianos. Aquí tenemos otro. Este se llama Cuadrato, no cuadrado, Cuadrato. Claro, algo así, claro. Él vivió en el 70 al 130 después de Cristo. Cercano, totalmente cercano. Y vamos a ver el testimonio que él tiene. Dice, fue contemporáneo de Juan. Imagínense, o sea, cuando Juan predicaba, él también andaba por ahí. Él era tal vez de la misma iglesia, quién sabe, pero se congregaba. Lo más lindo de esto es que él era cristiano. ¿Quieren saber lo que decía un hermano de nosotros en Cristo de la época? Él tiene un libro también, se llama Historia Eclesiástica. Vamos a leer el capítulo 4, sección 1 al 2 del libro de él, de Cuadrato, nuestro hermano. Hermano en Cristo. Aleluya. Dice, pero las obras de nuestro Salvador estuvieron siempre presentes porque eran verdaderas. Aquellos que fueron sanados y aquellos que se levantaron de entre los muertos fueron vistos no solo cuando fueron sanados o cuando fueron resucitados, sino que estuvieron constantemente presentes, no solo cuando el Salvador vivió, pero después de que Él se fue y estuvieron vivos muchos de ellos por mucho tiempo más, de tal manera que algunos de ellos sobreviven hasta nuestros días. O sea, en el tiempo de él, de Cuadrato, él conocía a personas que habían sido sanadas y resucitadas por Jesucristo. Y decía que él los había visto, o sea, conocía, tal vez no era amigo, pero él conocía a tal persona. Oye, ese fue el que estaba muerto y Jesucristo vino y lo resucitó. Y dice que todavía estaban entre nosotros hasta nuestros días, decía, en los tiempos de él. O sea, que todo lo que dice esta palabra es verdadera, hermano. Cuando dice que el Señor resucitaba es porque resucitaba. Nosotros lo creemos, en nosotros no hay duda, hermano. Pero esto es para los escépticos que no creen. Por no decir incrédulos. Incrédulos. Una palabra más suave. Ateos.
Hay hartas más, hermano. Mire, lo vamos a dejar como dato. Está hartas definiciones. Está la carta de Justino Mártir, la carta del martirio a Policarpo, hermano. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, fue pastor de la iglesia de Esmirna, perseguido por Roma y asesinado. La prueba, se le hacen pruebas de carbono 14, se llama a los textos para saber cuánto tiempo tienen. Esto no es invención de uno, esto es científicamente comprobado que estas cartas eran del siglo II, claro, o sea, del año 100. Así que no hay mentira en ello. Amén. Vamos con la evidencia arqueológica. Ya vimos las evidencias bíblicas y las extrabíblicas, o sea, de personas que no eran cristianas, pero que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos con la evidencia arqueológica. Dice, la tumba de Caifás. Sabemos que Caifás fue el yerno de Anás, sumo sacerdote en los tiempos de Jesús, ¿cierto? Sí. El cual se casó con la hija de Anás. Por eso fue después el sumo sacerdote. Dice, en noviembre de 1990 unos obreros trabajaban enfrente del monte de Sión y de repente se encontraron con una cueva en la cual se encontraron unas urnas y osarios en la cueva. Pillaron una urna ahí. Y en una de ellas pillaron una inscripción que decía Yosef Bar Caifás. En hebreo, lógicamente, que quiere decir José, hijo de Caifás. Tras la prueba del carbono 14 se pudo saber que databa de la primera parte del siglo I, o sea, del 20 al 50 después de Cristo. Con esto, hermano, se concluye que este Caifás era el de la Biblia y el osario pertenecía a su hijo José. O sea que cuando la Biblia habla de Caifás no es una invención. Aquí pillamos la tumba del hijo de Caifás. Yo lo encuentro maravilloso, hermano. Evidencia arqueológica. Que uno muchas veces ignora por no tener el conocimiento de esto. Claro. Y viene de generación en generación. Así es. Con esto vamos, cuando nos digan en la calle o en algún lugar, no, si esto es mentira, no. Le habla de Cuadrato nomás. Cuadrato nomás le dice usted. Vamos con otro. El testimonio de Cuadrato es increíble, pues, hermano. Así es, hermano. Claro. Aquí vamos con otra, mire, dice. Vamos a hablar de eso al final, hermano. Esta es otra, la inscripción de Poncio Pilato. Dice, en 1976, durante las obras de restauración en un teatro romano en la ciudad de Cesarea, bíblica, Cesarea, se descubrió esta inscripción. Es una piedra labrada que data del siglo I, o sea, del 50 al 100 después de Cristo, una piedra. Y dice, Tiberieum Pontius Pilatus Prefectus Iudai, que traducido es Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea. Se pilló una inscripción en una piedra. Y esto confirma lo que dice Juan 18:28, que habla que Poncio Pilato era el procurador. O sea, tenemos evidencia arqueológica, hermano. Esto no lo escribió nadie, esto está labrado en una piedra, que habla de Poncio Pilato, o sea, existió. Hay gente que no cree nada, hermano, que dice, no, si Poncio Pilato no existió, no hay registro. Aquí hay un registro que hablaba de Poncio Pilato, el prefecto. Amén. Vamos con otra, dice, la barca de Galilea. En enero de 1986, unos arqueólogos del Kibut hebreo de Ginosar exploraron el mar de Galilea y en el fondo encontraron una barca, la cual sacaron en parte, obviamente, por la antigüedad, y le hicieron la prueba del carbono 14 y se obtuvo que pertenecía al siglo I, o sea, de los tiempos de Jesucristo. Y se supo también que cabían un máximo de 14 personas. ¿Le suena conocido? 14 personas, los discípulos, los apóstoles eran 12, más Jesús 13, y en esta caían 14. Así que dice, obviamente no es el barco de Jesucristo, no es la barca de Pedro tal vez, pero con esto sí nos evidencia que en el mar de Galilea en esos tiempos sí se viajaba en barca. Sí. Tal como lo dice la historia en el relato de Marcos 6:45, que cuando el Señor alimentó a los 5.000 y dice que después los despidió, oró y como los discípulos se habían ido en la barca, él tuvo que caminar por el mar y los encontró en medio navegando. ¿Se acuerda de esa parte de la Biblia? Bueno, aquí se confirma que en ese tiempo sí habían barcas que navegaban el mar de Galilea en ese tiempo. Así que otra evidencia más irrefutable, hermano. O sea, el barco tiene esa antigüedad del siglo I. Amén. Dice, esta es otra. El crucificado se llama. En 1986 se hicieron excavaciones en las afueras de Jerusalén en un lugar llamado Kibat. Y ahí se encontró un osario que contenía los cuerpos de un niño y 2 hombres adultos.
Se dedujo de uno de los hombres que medía 1,63 m, que era de 25 a 30 años de edad, y en su talón derecho se encontró un clavo atravesado